Buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda. Ya saben, ese espacio en el que intentamos hablar de las cosas que interesan de Málaga y la provincia. Y en esta ocasión, pues como suele ser habitual cada vez que hay un pleno en el Ayuntamiento de Málaga, pues tenemos reunido aquí en esta mesa de debate a los portavoces de los grupos representados en el Ayuntamiento, y a los cuales paso a presentarlos. A Elisa Pérez de Siles, del Partido Popular, Nico Guiglia, buenas noches, Dani Pérez, buenas noches, y Yolanda Gómez, que aunque no es portavoz, pero Antonio no ha podido venir, ¿no? Así es, muy buenas noches, ¿qué tal? Y Vox está representada también, ¿no? Gracias. Bien, pues como les decía, ha habido pleno esta mañana y ahora pues vamos a intentar analizar y debatir y profundizar un poco pues todo lo que se ha hablado en ese pleno y alguna cosa más, si os parece bien, de la actualidad de esta semana. Que sepan que es una jornada maratoniana porque es que empiezan con el pleno muy temprano, ¿no, Elisa? A las 9:20 creo que hemos empezado hoy con juntas generales. Bueno, antes hemos hecho radio también. O sea que llevamos y fíjense todavía, ¿no? Pues siguen hablando, o sea, que los días de pleno, ¿no? Estaréis diciendo, bueno, la jornada que nos espera, ¿no? Bueno, se hace bien, está bien que estemos también aquí, tenemos esta oportunidad, pero él es un poquito largo. Bien, pues el tema principal de esta jornada, de este pleno del mes de noviembre, ha sido especialmente la tasa de basura, que para que aquellos que no lo sepan aún, pues bueno, va a ser la aplicación de una normativa europea bajo la modalidad que ha establecido el Gobierno de España y que va a suponer pues para las familias entre 95 y 200 y pico euros y para los autónomos y pequeños comercios, pequeñas empresas, pues puede llegar hasta más de 400 euros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido, no? Se ha presentado una moción en la que se insta al Gobierno, ¿no? En general, ¿no? A revisar pues cómo se puede aplicar esta tasa, en la que Vox ha tenido quizá una posición más diferente al resto de los partidos, pero vamos a empezar por el Partido Popular. Bueno, nosotros hemos presentado una iniciativa pidiendo exactamente lo que llevamos pidiendo desde el año 22 en un asunto que se ha estado trabajando de manera ardua, tanto en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias como en la Federación Andaluza. Nosotros decimos que esta ley 7/22 nace bueno, pues por parte del Gobierno central con el propósito de trasladar el contenido, el importe íntegro de lo que supone el coste del tratamiento, de la gestión y del transporte de los residuos. El Gobierno impone esta tasa por primera vez, una tasa que debería ser bueno, pues de carácter potestativo, lógicamente, como no puede ser de otra manera, siendo una tasa municipal. Una prestación, en este caso municipal, impone a los ayuntamientos por primera vez, de alguna forma usurpando la autonomía local, la obligación de trasladar este coste de forma íntegra, como digo, a los vecinos de Málaga. ¿Nosotros qué decimos? ¿Qué le decimos al Gobierno? Bueno, primeramente fue la Unión Europea quien tuvo que enmendar la plana precisamente al Gobierno de España. Decía el Gobierno que era una obligación, una traslación de una normativa europea. Y decía el Gobierno de la Unión Europea que lo que se imponía con cargo a esta norma europea era la obligación a los ayuntamientos o a las corporaciones locales de ir avanzando en tratamiento de residuos, reciclaje, economía circular y todo esto. Nosotros, como digo, le exigimos al Gobierno en esta iniciativa que de alguna forma dé marcha atrás a lo que es la obligación de trasladar esta imposición de forma unitaria, en nuestro caso a los vecinos de Málaga, y sobre todo que aclare pues todo eso, esa disparidad de criterios. Al final, como no es una norma clara, ¿qué está ocurriendo? Pues que los ayuntamientos, cada uno, está interpretando la norma de la forma que entiende más conveniente. Con lo cual, hay disparidad de criterio en cuanto al cálculo del importe de esa tasa, en cuanto a los criterios en los que se fundamenta el coste. En definitiva, bueno, pues vamos a encontrar costes muy dispares entre un municipio entre diferentes municipios. Nosotros no hemos tomado nuestro tiempo, sobre todo para, de alguna forma, ver qué hacía el Gobierno con cargo a esas reivindicaciones que le trasladaba fundamentalmente la FAM y también la FEM, por cierto, con municipios gobernados por todos los partidos políticos con independencia del color político, están exigiendo en ambos ámbitos, están exigiendo exactamente lo mismo
que hoy ha estado exigiendo el Partido Popular. Y bueno, esperábamos que el Gobierno diese marcha atrás en cuanto a la regulación de esta norma o incorporase criterios que de alguna forma dieran certeza a los ayuntamientos en cuanto a la liquidación y en cuanto a la forma de llevarla a cabo. Nos hemos basado lógicamente a lo largo desde el año 22 que ya hay ayuntamientos que han implementado esta tasa. Nos hemos estado de alguna forma también nutriendo de toda esa experiencia en los distintos municipios y finalmente pues hemos planteado una propuesta de ordenanzas que entendemos pues que es la más justa o por lo menos la que nosotros entendemos puede servir mayormente a la proporcionalidad. Hablamos de calcular los importes con cargo pues al valor catastral de la vivienda y el número de habitantes que pues encontramos en cada una de ellas. Y bueno, pues como digo, vamos a encontrar una diferencia de tasa pues más de 250 euros, dependiendo del municipio. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, pues hablamos de una tasa media anual de en torno a 129 euros. Hablamos de una liquidación anual. Tasa que no se pagaba, o sea que antes, digamos, en Málaga, corrígeme si me equivoco, digamos, todo lo que era basura estaba repercutido en el IBI, con lo cual no había como tal tasa de basura, ¿no? No era tal tampoco la repercusión. En el Ayuntamiento de Málaga hubo la obligación de una tasa específica de basura hasta el año 2000. En el año 2000 el Ayuntamiento decide suspender o eliminar esa tasa y para, de alguna forma, contrarrestar la falta de ingresos que suponía la eliminación de ese impuesto, subió el porcentaje de IBI. Hablamos de un tipo impositivo anteriormente del 0,5, cuando se sube estábamos en torno al 0,65 y hoy es importante que todos los malagueños sepan que el tipo impositivo del tipo de gravamen del IBI en Málaga es uno de los más baratos de toda España, estamos hablando de un 0,45. A pesar de eso, efectivamente, suprimimos el impuesto de basura y efectivamente no estamos hablando de alguna forma de contrarrestar este impuesto o de disminuir el IBI con cargo a lo que supone este impuesto, porque como digo, tenemos un impuesto que está en torno al 0,45 el tipo de gravamen y hablamos de unos costes medios de en torno a 255 euros por persona, lo que supone ahora mismo la gestión o el coste de esos residuos. Fijaros que, pues en la decisión que hemos tomado de alguna forma de aplazar la puesta en marcha de esta tasa, pues estaríamos ahorrando ya a día de hoy a los vecinos de Málaga en torno a 120 millones de euros, que son los que hemos ahorrado de la no puesta en marcha de esa tasa, al igual que, a la vez que lo estaban haciendo otros ayuntamientos, pues con esa inquietud, ¿no? Por un lado, ahorrar todo el dinero posible a los vecinos en el bolsillo y sobre todo ver qué hacía el Gobierno con cargo a todas esas demandas que estábamos haciendo. Es cierto que al final los vecinos verán que tienen una tasa nueva, ¿no? Sí, bueno, parte de lo que ha dicho Elisa es así y una parte hay que matizarla. Lo primero, esto es una transposición de una normativa europea que se hace con una ley, la Ley 7/2022, y lo que hace es que la aplicación de lo que es la contaminación, lo que se contamina a la hora de recogida de basura. El que contamina paga, ¿no? Sí, la máxima es el que contamina paga y lógicamente tenemos que entender que la tasa de basura en Málaga estaba incluida en el IBI. Desde el año 2001 todos los malagueños sabíamos que cuando pagaba el IBI en Málaga ciudad estabas pagando la basura. Ahora el equipo de gobierno lo que está intentando el Partido Popular es echarle la culpa al Gobierno de España. Pero hay que decir lo siguiente, en Europa el Partido Popular votó a favor y cuando llegó la ley en el Congreso de los Diputados se abstuvo y en el Senado. Esa es la realidad. Yo no te he interrumpido, Elisa, permíteme que tenga la oportunidad, por lo menos en mi primera intervención, déjame la oportunidad de explicarlo como tú has tenido la tuya. Mira, de esta forma lo que estamos viendo es que el Partido Popular aquí en Málaga no ha sido capaz de hacer sus deberes a tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque si sabe que el año que viene, en el último trimestre, va a aplicar la tasa de la basura, podía haber haber modificado el IBI para la ordenanza fiscal del IBI del año 2026 de la siguiente forma. El tipo de gravamen que se utiliza en Málaga es el 0,45%, pero la ley permite que se bonifique hasta el 0,40% y de esa forma no tendríamos que pagar por un mismo concepto que es por la basura 2 veces. El año que viene vamos a pagar 2 veces. Por tanto,
tampoco no es verdadero lo que ha dicho la señora Pérez decirle que hemos ahorrado en los últimos años pues no repercutir la tasa de basura. No, estaba incluida en el IBI. No. La está cobrando ya. Eso era parte de la factura. No, eso era parte de la factura del IBI, que era IBI y basura. No. Por tanto, a día de hoy, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que hay mucha disparidad, ¿verdad? Que hay muchos municipios que están viéndose uno a otro cómo la van a aplicar, pero el Ayuntamiento de Málaga lo que nos ha hecho es sus deberes a tiempo. Es lo que hemos dicho nosotros, y que entendemos que flexibilizar el pago del mismo se puede hacer pues teniendo en cuenta factores de que no sea una tasa única, no hay que pagarlo solo de una vez, que tenga unas bonificaciones que realmente sirvan para ayudar a aquellas familias que los más los necesiten. Y lógicamente lo que nosotros hemos pedido es todos los criterios, todos los cálculos que se han utilizado para saber cómo utilizar este baremo, porque se ha dicho que se va a utilizar el valor catastral y el número de personas que viven en él. Y digo, bueno, ¿y por qué durante un tiempo se estuvo utilizando el parámetro del agua consumida por hogar? ¿Por qué se ha desechado? Porque se utiliza el valor catastral y los baremos son muy cortos entre uno y otro, y prácticamente un valor catastral de 60.000 euros va a pagar lo mismo que uno de 200.000 euros, cuando hay una gran diferencia en lo que sería la contribución. Por tanto, nosotros lo que decimos es que esto hay que aplicarlo. El Partido Popular no se niega a aplicarlo, simplemente que está exigiendo hacer una serie de cambios, pero esto no es responsabilidad solo del Gobierno, esto se hace en toda España y los municipios van a tener la oportunidad, cada uno en función de cómo cobran sus tributos, sus tasas, de aplicarlo, y eso es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Málaga. Yolanda Gómez, a ver. Bueno, aquí Partido Popular y Partido Socialista están discutiendo cómo se discute una tasa que nosotros entendemos que ataca directamente a las familias, que ataca directamente a los trabajadores. Una tasa que no se nos puede olvidar que deriva de una directiva europea donde el Partido Popular ha votado a favor junto a sus socios del Partido Socialista. Por lo tanto, no puede venir aquí ahora el Partido Popular a oponerse en España cuando la está votando a favor con sus socios en Bruselas. Pero es que además esa directiva europea no obliga, de hecho es una recomendación, a imponer ninguna tasa. Lo único que dice la directiva europea es que hay que asegurar que la recogida y el tratamiento de los residuos se haga de manera correcta. Y de hecho da una serie de herramientas, de recomendaciones, pero en ningún caso habla de que haya que repercutir una tasa y de que los ciudadanos tengan que pagar por esa tasa. ¿Qué pasa? Que se transpone esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico español por parte del Gobierno de España y del Partido Socialista de la forma más restrictiva posible, igual que ha ocurrido con la zona de bajas emisiones. Es exactamente el mismo caso, donde decían que era obligatoria, resulta que no era obligatoria, ya la Comisión Europea ha dicho que no. Con respecto a la tasa de basura, la Comisión Europea ha dicho que no, que en ningún momento obliga a los ayuntamientos a repercutir este coste. Dicho esto, me gustaría también señalar que cuando se transpone esa directiva en la Ley 7/2022 de residuos, el Partido Popular tiene la posibilidad y la oportunidad de votar en contra y, sin embargo, se abstiene. Solo Vox vota en el Congreso en contra de esto. Pero es que, es más, Vox presenta una PNL en el Congreso también para derogar esta ley que supone la aplicación de la tasa a las familias. Y también Partido Popular se abstiene una vez más. Entonces queremos denunciar esa hipocresía, señalar a la izquierda en esas políticas que vienen de Europa, que nosotros siempre criticamos porque vienen de un radicalismo verde, que al final lo que hacen es castigar a los ciudadanos. Lo hemos visto con la zona de bajas emisiones, ahora lo vemos con la tasa de la basura, lo hemos visto con el proyecto de renaturalización de los barrios, como está ocurriendo en Huelin, donde a los vecinos le están quitando plazas de aparcamiento, donde le están imponiendo diseños que no tienen ningún sentido de barrio. Y todo eso viene de Europa, apoyado por PP y PSOE, que son socios allí. De hecho, votan 9 de cada 10 veces igual. Con respecto a la tasa de basura que quieren implantar y que empiezan a hablar de bonificaciones, al final la tasa es un coste que cuando los residuos llegan a planta hay que pagar. Entonces, si proponen que no se pague por parte de las familias vulnerables, como ha propuesto, por ejemplo, con Málaga en su moción que ha traído hoy, ¿qué quiere decir? Que esa tasa la van a pagar las familias trabajadoras, el resto de familias van a pagar esa tasa. Y nosotros entendemos que no hay que pagar por contaminar, porque Europa parte de que la Agenda 30 parte de que los europeos somos los grandes contaminadores, mientras China, India o Estados Unidos contaminan hasta un 70%. Y esa tasa que ahora el Partido Popular quiere utilizar unos criterios
que esos criterios al final lo que hacen es crear agravios comparativos entre diferentes municipios, porque unos municipios van a usar unos criterios, otros municipios van a usar otros. Y el Partido Popular ha visto que le va a venir un aluvión de reclamaciones, porque ya lo ha dicho la Federación Española de Municipios y de Provincias, que va a tener consecuencias legales, y el Partido Popular, como gobierna a golpe de encuesta y ha visto que van a ser desfavorables, ahora está negándose ante esa tasa de basura. Pero nosotros decimos que el criterio que ha usado del valor catastral no es un criterio objetivo, puesto que si se paga por la generación de residuos que un hogar emite o contamina, lo que hay que ver es el número de personas que hay censadas, porque puede ser que una vivienda tenga un valor catastral muy alto, pero que esté vacía o desocupada y no genere ningún tipo de residuo. ¿Qué haría Vox? Imagínese que está gobernando, ¿no?, en el ayuntamiento. ¿Cómo aplicaría esa directiva europea y la transposición a nivel español? Hombre, en primer lugar, no mediante la ley 7/2022 de residuos que obliga a repercutir ese coste. Insurrección. No, insurrección. Desde luego lo que no vamos a hacer, lo primero que haríamos es lo que estamos haciendo, que es votar en contra en el Parlamento Europeo de todas estas políticas de radicalismo verde. Entonces, esa directiva europea, si Vox estuviese gobernando, no la habría aprobado, como tampoco se habría aprobado la zona de bajas emisiones, que también ha sido ya dicho por los tribunales que no era obligatoria, y tantas otras cosas que se están implantando a través de la Agenda 2030, como por ejemplo el daño que le están haciendo al campo español y la competencia desleal que están haciendo nuestros productos de fuera a nuestros agricultores. Claro. Se trata de un auténtico basurazo. Es un impuestazo, digamos, que lo va a pagar la gente trabajadora, y ahí es donde está el punto más importante desde nuestro punto de vista. Los instrumentos fiscales se tienen que adaptar a la actividad económica de una ciudad y a la realidad económica de nuestra gente. Es injusto que la gente trabajadora de Málaga, que recordemos tiene una renta media de en torno a 1.150 euros al mes, se le cargue además con esta tasa. Y para eso un equipo de gobierno tiene que trabajar mucho para que el impacto de esta tasa sea lo menor posible para nuestra gente, para la gente trabajadora que ya está con muchos problemas para llegar a fin de mes. Yo creo que sería interesante reflexionar sobre cómo es la clase media en Málaga. Nosotros creemos que detrás de ese nombre de clase media lo que hay es un gran precariado, gente que tiene salarios muy bajos, empleos precarios, paga muchísimo por la vivienda y que llega a fin de mes muy ajustado. Para eso el equipo de gobierno tendría que haber tomado una serie de medidas. La primera es haber traído a la par de esta tasa una propuesta para bajar el IBI. Hay margen para bajar el IBI y efectivamente, como se dijo... de ese 0,5, ¿no? Del Del 0,45 al 0,40. Bueno, es un margen que amortiguaría el impacto de la tasa en mucha gente. Y ya estaba repercutida la tasa de basuras en el IBI, por lo tanto es de sentido común que si se va a cobrar una nueva tasa, el IBI tenga que reducir. Y de hecho lo anunció el propio Partido Popular de que iba a haber rebajas en el IBI, pero no lo ha presentado. Después... Hemos dicho cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, pero claro, por el momento claro, no. es que, no, Elisa, es que... no te interrumpí, por favor, de verdad, que hablaste un ratito. Lo siguiente, las viviendas de uso turístico tienen que pagar más. Es así de sencillo. No puede pagar lo mismo una vivienda de uso turístico que una vivienda de una familia, porque es una actividad económica, a ver si nos entra en la cabeza de que es una actividad económica y por lo tanto tiene que pagar más. Y se tienen que tomar medidas de bonificación para rebajar el impacto. También que la gente sepa que parte del coste que se está pagando por el tratamiento de residuos tiene que ver con sanciones que paga este equipo de gobierno, porque el IMASAM no ha hecho su tarea, porque estamos pagando sanciones porque el sistema de tratamiento de residuos, sí, son en torno a 8 millones de euros de sanciones que paga este ayuntamiento, y otro tipo de ayuntamientos que invirtieron a tiempo para tener un correcto tratamiento de residuos, hoy pagan menos. Pongo un ejemplo. El ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, por poner un ejemplo, la tasa de basuras apenas le va a costar 50 euros a la gente, a los vecinos y vecinas. ¿Por qué ocurre esto? Porque se ha hecho la tarea en la inversión, no se pagan sanciones y se tomó una estructura en el diseño fiscal para que el impacto para la gente trabajadora sea el mínimo. En términos generales, nosotros en eso queremos ser claros. Quienes tienen que pagar más impuestos en esta ciudad son la gente que se está beneficiando por este modelo económico, no la gente trabajadora. Hay que gravar mucho más la especulación, determinados elementos de la actividad económica que no se están grabando correctamente. Hay que corregir el IBI diferenciado, que algún día ojalá debatamos lo mal que se está aplicando en esta ciudad,
ciudad y hay margen para recaudar más en esa materia y poder desgravarle o quitarle peso a la gente trabajadora. Y también hay que poner sobre la mesa el debate de la tasa turística. ¿Por qué? Porque el volumen de residuos que genera el turismo en esta ciudad es gigantesco, no solo en el tratamiento de residuos, también en el tratamiento de aguas. Y sin embargo, no están pagando nada, cuando en más de 150 ciudades de toda Europa hay una tasa turística que permite que los ayuntamientos puedan recaudar un dinero que les permite amortiguar lo que, digamos, lo que después le cobran a la gente e invertir en la calidad de vida. Por lo tanto, era posible otro diseño, es decir, estamos de acuerdo, nosotros votamos a favor de que se modifique y que se flexibilice por parte del gobierno, pero el ayuntamiento tenía margen para hacerlo mucho mejor y no lo hizo. No sé, a mí me ha dado la sensación que han coincidido en el hecho de que paga la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que han coincidido los dos, aunque entiendo que no está de acuerdo vos en el sentido de aplicar esas subidas especialmente en la actividad económica, ¿no? No hemos coincidido en eso porque la moción que planteaba con Málaga no, me refiero al concepto de que... Pero no hablaba de la clase trabajadora, Bueno, pero ellos hablaban de bonificar a las personas vulnerables, pero no a la clase trabajadora. Suelen coincidir mucho, ambos grupos, la extrema izquierda, la extrema derecha, coinciden mucho y hacen pinza en muchos asuntos para atizar al gobierno del Partido Popular. Bueno, al margen de eso, que es francamente muy fácilmente demostrable, lo podemos ver en cualquiera de los plenos. Ustedes son pueden llegar incluso a acuerdos en ambos extremos para atizar al gobierno del Partido Popular. En cualquier caso, empiezo por el final de Nico Eguiglia. Por el final de Nico Eguiglia, lo tienen fácil con el tema de la tasa turística, el alcalde se lo lleva reivindicando. Juanma Moreno Bonilla, a ustedes se le olvida que forman parte del gobierno de España. La ley modifica la ley de haciendas locales que nos permitan a los ayuntamientos liquidar directamente la tasa, fundamentalmente con carácter finalista. Fundamentalmente con carácter finalista. Así lo está solicitando el alcalde al gobierno central desde hace muchísimo tiempo y a ustedes se le olvida. Quiere aplicar la tasa turística para luego invertirlo en vivienda. En vivienda, promoción de vivienda, pero por eso pide, por eso pide. Yo no te he escuchado esto. Ahora ya estamos en el debate, ahora ya estamos. Pues entonces yo ahora ya me siento libre, Te decía que la modificación de la ley de haciendas locales, se le olvida que forman parte del gobierno para esto y para muchas cosas. Antes le escuchaba decirlo del gobierno central, perdón. Le escuchaba a Nico decir lo de el basurazo. De nuevo se les olvida que ustedes forman parte del gobierno. De nuevo a ustedes se les olvida que es el gobierno el que impone a los ayuntamientos la obligación de imponer esta tasa para repercutir el coste íntegro. Por cierto, aclaro a la señora Gómez que el Partido Popular efectivamente en la Comisión Europea votó a favor. Pero es que la norma europea, se lo he dicho al principio de mi intervención, no decía lo que dice ahora la norma del gobierno. La normativa europea lo que obligaba a la autonomía local era a seguir avanzando en política medioambiental, algo en lo que este ayuntamiento cree, aunque a ustedes no les guste, en el Congreso, aunque a ustedes no les guste, este ayuntamiento que de hecho de la ley, muy lejos. Le está haciendo una pregunta. ¿Por qué no habéis votado en contra de la ley de residuos en el Congreso? ¿Por qué no habéis votado a favor de nuestra PNL para derogar la ley de residuos? Estábamos de acuerdo en seguir avanzando en política medioambiental. Lo que desde el minuto uno les estamos diciendo es que modifiquen esta ley, que aclaren muchos conceptos. Esto se lo viene diciendo no solamente el Partido Popular, se lo dice la FEM, se lo dice la FAM, de la tasa de basura. Aquí solo se habla de recaudar. Es que no es suficiente los impuestos que se pagan, es que no son suficientes. Si este ayuntamiento tuviese un carácter... Uno a uno, ¿eh? Mira, y lo que ha pasado también es que yo veo que al Partido Popular le ha pasado lo siguiente, y es que se ha querido poner de perfil siempre hasta que ha llegado el momento de poner en marcha la tasa de la basura. Pero qué de perfil, pero ustedes tienen que ver el trabajo que está haciendo el Partido Popular en la FEM. Si le llevan a ustedes reivindicando durante el año, desde el año 22, la modificación de esta ley, y sobre todo aclarar los criterios para que no ocurra lo que ustedes están reivindicando en el día de hoy. En el Congreso de los Diputados os abstuvisteis, pero también os abstuvisteis en el Senado, donde tenéis mayoría absoluta. Por tanto, si hubierais querido tumbar la ley, la hubierais podido tumbar. Exacto. Y no lo habéis hecho. Permíteme. El espíritu de la ley no es contrario a la política del Partido Popular. No es contrario. Si es que en este ayuntamiento estamos demostrando que estamos a favor de esa política medioambiental. Si es que lo estamos haciendo aquí, solo hace falta echar un vistazo a lo que estamos haciendo en estos últimos años. Claro, es que es imposible que yo intervenga con las 30 ya llevamos a la vez, hombre, es difícil.
Hay que escuchar también, Diego, para que fluya un poquito. Claro, pero sois tres y yo tengo que contestaros a los tres. No, porque no, Claro. no es una tarde, una noche con Elisa, esto es un debate. Digo, podemos hablar todo, no tienes que estar contestando cada vez que interviene el otro. Pero bueno, lo que planteamos es que los ayuntamientos tenían margen en cómo se implementa. Ahí es donde está la clave. Mientras se modifica, si es que se va a modificar la ley. Es el que no hemos acogido, precisamente. ¿Lo habéis Nicolás. hecho mal en nuestra opinión? ¿No? ¿Podemos tener opinión? ¿Podemos tener nuestra opinión? A ese margen el que no hemos acogido, para presentar el mayor número de bonificaciones, de reducciones del impuesto. ¿A ti te parece que está muy bien? Y este es correcto, es tu gobierno. A nosotros como oposición nos parece que está mal y que había instrumentos y margen y flexibilidad para hacer una implementación y un diseño de la tasa de basura para que no sea un basurazo para la gente trabajadora y para que haya otros esquemas que permitan amortiguar su impacto. Si alguna duda quedaba sobre algunos conceptos, la ley misma, artículo 11.3, que yo le recomiendo que lo lean, como tú lo hiciste. hace un listado de conceptos para... Pero ¿por qué Toledo cobra más a las viviendas para reclamar de forma directa e indirecta a los vecinos? Una pregunta si alguna duda les quedaba de alguno de esos conceptos. Una pregunta corta. Ciudades donde gobierna el Partido Popular, por ejemplo, en la implementación de la tasa, le ha cobrado más a las viviendas turísticas. ¿Por qué Málaga no? Bueno, yo les recuerdo lo que pasó con el intento del Partido Popular y del Ayuntamiento de Málaga de hacer una tasa diferenciada a la vivienda turística. Ahora. Lo tumbaron los tribunales. Pero si es que ¿Y a Toledo no lo tumban los tribunales? Pero, insisto, si es que hemos incorporado el criterio del número de usuarios de esa vivienda. ¿La vivienda turística? ¿Usuarios se utiliza el número de viajeros medios, de usuarios medios. 3. Vamos a hacer una pausa, porque... el tiempo ha volado, no sé cómo, a mí se me han pasado muy corto. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de la tasa de basura, le vamos a dar la palabra al portavoz del Partido Socialista que la está pidiendo y volvemos en unos segundos. Reanudamos este paseo informativo por la Alameda, en esta ocasión hablando con los portavoces y representantes de los 4 grupos en el Ayuntamiento de Málaga. Estamos con Elisa Pérez de Siles, del Partido Popular, Nico Guiglia, con Málaga, Daniel Pérez, del Partido Socialista, Yolanda Gómez, de Vox, y nos habíamos quedado hablando de la tarifa de basura, la tasa de basura, que se va a aplicar próximamente, y Daniel Pérez había pedido la palabra. Sí, de forma telegráfica, 3 líneas. Una, primero, el equipo de gobierno sabe perfectamente que el año que viene el Partido Popular tiene que implementar la tasa de basura. Por tanto, nosotros lo que le recriminamos es que tenía que haber bonificado ya el IBI para el año que viene para no tener que pagar por un mismo concepto 2 veces, que es lo que va a pasar. Eso es primera idea. Segunda idea, sí había que haber repercutido una tasa de basura mayor a los pisos turísticos, por lo siguiente, porque hay mayor rotación, porque generan más basura y por tanto el que contamina más tendría que pagar, y es una actividad económica. Por eso y ahí el Partido Popular se ha negado, porque lo que marca la normativa es que se va a ocupar al 75% de la capacidad que tenga. Si tiene 4 habitaciones, solo pagarían por 3 usuarios. Eso es lo que viene en la ordenanza. Y por último, hoy también hemos hablado mucho de la tasa turística. La tasa turística, que Paco de la Torre dice que es competencia del Estado, en Cataluña se aplica. Y le voy a dar un dato muy importante. Barcelona, estuvo aquí el alcalde Jaume Colboni y lo explicó. Barcelona en el año pasado recaudó 106 millones de euros gracias a la tasa turística y lo está dedicando a vivienda y a climatizar los colegios públicos. Por tanto, si en Cataluña se aplica, si Barcelona la recauda, Málaga, Andalucía lo tienen fácil, forman parte del gobierno, llamen a sus compañeros y le exijan que muevan la ley, por favor, creo que se aplique con carácter finalista, que no recaude la comunidad autónoma, que pueda recaudar el ayuntamiento con carácter finalista para aplicarlo a las políticas activas de vivienda. Lo que estamos haciendo, pueden ustedes hacerlo. Gracias a Cataluña. Dice Nico Guiglia que se puede aplicar mañana. Mañana, si la Junta de Andalucía, que es la competente en turismo, y es la que a día de hoy, según el marco normativo actual, es la Junta de Andalucía la que tiene que aprobar la implementación de la tasa turística. Y no es obligatorio, simplemente puede facilitar a que aquellos ayuntamientos que tengan voluntad de implementarla, la implementen. El alcalde tiene voluntad. Entonces se trata
de que simplemente la Junta de Andalucía facilite y permita jurídico, ley de haciendas locales para que no recaude la comunidad autónoma y pueda recaudar directamente el ayuntamiento. Pueden hacerlo si es que forman parte del gobierno. Levanten el teléfono y llamen a sus compañeros. ¿Puede explicar por qué se puede aplicar en Cataluña la tasa turística? ¿No? Sí, porque lo decidió la Generalitat, porque es una competencia autonómica, por eso es una tasa. Lo que dice el Partido Popular es que se cambie la ley de hacienda local para no llamar por teléfono a Juanma Moreno Bonilla y decirle: Juanma, hace ese cambio normativo porque queremos implementar la tasa turística, que es algo bueno. Y lo aclaro porque la gente de Vox lo repite una y otra vez. Dani, ¿siguen yendo turistas a Barcelona, que sí? Por supuesto. En todos los lugares donde se implementa la tasa turística, sigue saliendo agua del grifo, siguen viniendo turistas. Lo único que se hace es que los ayuntamientos tienen una recaudación de un importante dinero para la comunidad autónoma. No, porque se hace de forma combinada. En Barcelona el porcentaje... Por eso es mucho más fácil hacerlo a través de la modificación de la ley de haciendas locales. Hay que cambiar una ley, es que ahora ya lo podéis hacer. Que forman parte del gobierno. Me parece lamentable que asistamos continuamente a debates entre los tres partidos políticos a ver quién recauda más. A ver si recaudamos esta tasa, a ver si recaudamos esta otra. La tasa turística, Vox es el único partido que no la apoya, pero no es que no solo apoye la tasa turística, es que no apoyamos una subida de impuestos, porque entendemos que los impuestos que ya se pagan son muchos, tanto por parte de los particulares como por parte de las actividades económicas, por parte de los hoteles, por parte del turismo, que también paga impuestos cuando viene. Y si esos impuestos, como ellos dicen, están justificados para pagar el daño que se hace a nuestro patrimonio o a nuestras playas por parte del turismo, o esos impuestos van destinados, como quiere el Partido Popular, a viviendas sociales, pero es que ese no va a ser el fin, no va a ser finalista. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo... no he terminado todavía mi argumento, por favor. Hemos visto cómo con la vivienda, una cuarta parte del precio de la vivienda se va a pagar impuestos. Han recaudado miles de millones desde el boom económico hasta la fecha, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, como Estado, hasta 16 tributos diferentes. ¿Con ese dinero se ha construido vivienda de protección oficial en los últimos 20 años? No. Pero es que además el Gobierno de España anunció 180.000 viviendas y tan solo han ejecutado un 5%. Y ahora quieren que nos creamos que desde la Junta de Andalucía, que tampoco se ha hecho vivienda de protección oficial, con todo lo que se ha recaudado, quieren que nos creamos que esa recaudación va a ser finalista y va a ir destinada a viviendas sociales. No, va a ir al fondo del presupuesto municipal, como han ido muchos impuestos. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es: ¿por qué no se aprietan las administraciones el cinturón? Porque aquí todas las familias se tienen que apretar el cinturón, la iniciativa privada se tiene que apretar el cinturón, pero es que la industria de lo público cada día engorda más y cada vez hay que pagar más impuestos. Por eso nosotros estamos en contra de la tasa turística, y no solo nosotros, sino el sector. El sector no la quiere porque en Málaga y en Andalucía hay mucha competitividad, y el que suba de 3 a 7 euros. Eso es lo que dice el sector de la hostelería. Aclararle a la señora Gómez. Una subida, no he terminado, termino rápido. Que una subida de 4 a 7 euros por persona, por pernoctación, aparte que no es solidaria porque hay gente que pernocta y no es turista, sino que viene a trabajar, esa subida va a suponer una pérdida de competitividad, y tenemos desde Andalucía, desde Algeciras hasta Valencia y Túnez y la gente va a dejar de venir a Málaga. Y también tenemos competidores extranjeros que van a hacer que se desvíe todo ese turismo hacia el resto del Mediterráneo. Aclararle a la señora Gómez con respecto al tema de los impuestos que decía, siempre ve a los dos partidos políticos bueno, pues hablando de quién sube más los impuestos. Yo creo que, bueno, en fin, el Partido Popular, o quién recauda más, pues solo hace falta que eche un vistazo a las nuevas ordenanzas fiscales que acabamos de presentar en el Ayuntamiento de Málaga, como un ejemplo, siendo una de las fiscalidades, si a ustedes les gusta esto del ejercicio de la fiscalidad comparada, siendo uno de los municipios con los impuestos más bajos, somos uno de los municipios más baratos, pero es que solo tiene que echar un vistazo a lo que hemos hecho en la Junta de Andalucía. 5 bajadas masivas de impuestos, 5 bajadas masivas de impuestos. Éramos un infierno fiscal con estos señores al frente del gobierno de la Junta de Andalucía, una de las comunidades autónomas más caras de España, y hoy somos una de las más baratas de nuestro país. Al Partido Popular, echa un vistazo, porque la política fiscal es diferente.
superfluo A ver, y no lo han Daniel hecho. Pérez quería leer algo. Quería leer este titular de Diario Sur, Manolo dice: el alcalde de Málaga plantea al gobierno una tasa por pernoctaciones por viviendas turísticas, y el ministro le respondió que eso era competencia de la comunidad autónoma con los ayuntamientos. Sí, pero es que eso es lo que dice el ministro. No, esto es que yo estaba con el ministro reunido en el ministerio, hablando con los técnicos y explicando que si Cataluña lo está haciendo, si el País Vasco lo está haciendo, Andalucía puede. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere. Tuvieron una oportunidad fantástica de regular vivienda turística y no lo hicieron. Ley Nacional de Vivienda. Ley Nacional de Vivienda. Ley Nacional de Vivienda. Y las mascotas, en lugar de aumentar la natalidad. Lo tuvieron en su mano hacerlo a través de la comunidad autónoma. Sois los responsables de que en Málaga hay 14.000 viviendas. Cuando estuvieron gobernando durante 37 años. ¿Por qué no regularon la vivienda turística durante 37 años de gobierno de Andalucía? En aquel momento, el consejero, 37 años al frente de la Junta. Lleva razón Elisa, pero es que es más. Vamos a dar un punto y seguido a este debate. Durante 37 años ustedes estuvieron gobernando. Y el decreto es del Partido Socialista del año 2000. No regularon la vivienda turística. No lo hicieron. Pero es que tampoco lo hicieron cuando regularon la Ley Nacional de Vivienda. Vamos a hacer un punto y seguido porque, sin salir del ámbito de los residuos de la basura, el Limasán ha sido también objeto de debate, especialmente porque los partidos de la oposición han presentado una serie de propuestas, ¿no? Sí, hemos presentado una serie de, dos mociones, una moción conjunta entre el Grupo Con Málaga y el Grupo Socialista, que recoge lo que es el sentir mayoritario de la empresa, donde se hace eco de un informe psicosocial, donde Quirón Salud había hecho una encuesta de cuáles eran las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores de la empresa pública Limasá. Y ahí nosotros lo que decimos y lo que hemos defendido es que hay una serie de denuncias por acoso laboral, también hay una presunta denuncia por acoso sexual, y entendemos que el clima que hay ahora mismo con el gerente actual es un clima enrarecido. Lo ha expuesto el presidente del comité de empresa, que reúne a 15 de 25 representantes del comité de empresa. Por tanto, también han hablado trabajadores, ¿no? Pero sí, y respetamos todas las palabras de los trabajadores, pero entre quien tiene la representación máxima como presidente del comité de empresa y que representa a 15 de 25 representantes de los trabajadores frente a trabajadores individuales, pues entonces tendremos también que escuchar la parte de lo que es los representantes de los trabajadores. Creemos lo siguiente: la ciudad está sucia. Eso se ha visto presuntamente, durante estos últimos meses hemos visto como los vecinos y las vecinas han tenido que salir con la fregona, con la escoba para limpiar, porque en la ciudad había un problema. Han puesto un plan de choque de limpieza soterrado, no han dicho nada, ¿pero por qué? Porque sabían perfectamente que la ciudad estaba muy sucia. Y dentro de la propia empresa, el gerente, en lugar de ser una persona conciliadora, que busque un buen entendimiento, un buen clima laboral, lo que ha generado es una división aún mayor. Por tanto, nosotros pedíamos el cese del gerente, que el alcalde cesara al gerente, y también a Teresa Porra como concejala delegada, porque es responsable también de lo que está pasando en la empresa. Es ineficaz, no se está limpiando la ciudad, es el principal problema que tiene la ciudad junto con la vivienda, y es responsabilidad del alcalde. Con Málaga se ha expresado con argumentos similares. El tema es poner sobre la mesa un balance y un análisis sobre la gestión del gerente de Limasam, el señor García Paine. Esto es público, cobra 118.000 euros al año, son 30.000 euros más que el presidente del gobierno, 25.000 euros más que el propio alcalde, y por lo tanto hay que ser muy exigente en cómo gestiona una empresa que además es muy importante en plantilla, en volumen presupuestario y en lo que representa para el día a día de nuestros barrios. Todos los indicadores, allí donde miremos, se ve una mala gestión. Falta personal en los barrios, en los cuartelillos, los barrios están sucios, el sistema de baldeo que implementó, que a la gente le sonará, de las viejas cubas grandes que limpiaban bien, hizo una galaxia de mini hidros, que son estas furgonetitas que apenas humedecen la acera pero no quitan las manchas. Compras erráticas en la empresa, taller desbordado, no está siendo eficiente la gestión. Pero además de esto, uno lee, yo te recomiendo cuando tengas un hueco que leas el informe psicosocial que hizo Quirón Salud del estado interno de la empresa, y lo que ahí presenta es un absoluto guirigay. Es decir, y no lo dice el presidente del comité, esto es un informe riguroso hecho por una empresa de prevención donde dice ahí que el clima laboral es irrespirable, hay decisiones que no se explican que está tomando el gerente y se denuncian situaciones de acoso laboral y un presunto acoso sexual. Los jefes de servicio, que esto es muy raro, que los jefes de servicio
de la empresa fueron y pidieron una reunión con el alcalde, donde le dijeron que las decisiones que estaba tomando el gerente no estaban contribuyendo a una gestión eficiente de la empresa. Por lo tanto, hay que ser muy exigentes. Si el gerente no está haciendo bien su trabajo y está generando un clima pésimo que está también afectando la eficiencia de la empresa, hay que cesarlo. Es así de claro. Vox no ha apoyado esa propuesta, hay ciertas matizaciones, ¿no? Hay matizaciones, sí, porque nosotros, bueno, el tema de la limpieza, estamos de acuerdo en que hay una mala gestión, en que Málaga está sucia. De hecho, hemos llevado iniciativas también antes del verano por nuestra parte e incidimos en que hay un caos organizativo. Porque además Limasan es una empresa que este año, o el año pasado, presentó el presupuesto histórico, 42 millones de euros más que el anterior. Tenemos un gasto por habitante de 224 euros por habitante al año, por encima de ciudades como Madrid y como Valencia. Y Málaga sigue estando sucia. Está claro que hay un problema de gestión. Y nosotros sí que solicitamos el cese en su día del gerente. Es más, cobra un sueldo galáctico, como muchos gerentes de las empresas municipales, y además no son gerentes de empresas privadas donde tengan un objetivo de venta, sino que se financian con dinero municipal y creemos que están cobrando unos objetivos encubiertos, además, que no son responsables de las decisiones que se adoptan por encima de los 300.000 euros. Y están cobrando concretamente 120.000 euros este gerente. Por lo tanto, nosotros pedimos el cese del gerente. O sea, señora Teresa Porra, salvo que lo esté encubriendo, en principio no es responsable de lo que está ocurriendo ahí. Pero nosotros hoy hemos votado en contra del cese del gerente porque aquí se pedía el cese del gerente por motivos de acoso laboral. Y nosotros en este sentido, como ya está judicializado, somos muy rigurosos y creemos que desde un pleno no se puede sentenciar a nadie. Por eso hemos votado en contra de pedir el cese del gerente por acoso laboral y sí que pedimos en su día el cese del gerente por una mala gestión de la empresa de limpieza. Bueno, nosotros lo que hemos visto hoy es lo que ya veníamos evidenciando en el trabajo que hemos hecho previo de reunión, además de forma personal por parte del propio alcalde, con toda la representación sindical del comité de empresa. Hay varias organizaciones sindicales representadas y lo que hemos evidenciado a lo largo de todo este tiempo, incluido también hoy en la sesión del Pleno, es que no existe, primero, unidad entre el comité de empresa. Hemos visto representantes de otras organizaciones sindicales, incluso representantes de trabajadores a nivel personal que han ido a dar su testimonio, que está tan válido como el testimonio que daba el presidente del comité de empresa, que sí hemos evidenciado pues que tiene un conflicto, yo creo que incluso personal, con la figura del gerente o con intereses determinados en la empresa Limasan. Nosotros, yo insisto en el esfuerzo que estamos haciendo a nivel municipal por prestar el servicio público de limpieza en términos de calidad cada vez más. Estamos haciendo en el próximo ejercicio presupuestario un esfuerzo de más de 150 millones de euros. Esto es importante que lo sepan los malagueños para que vean el esfuerzo que está haciendo su ayuntamiento por prestar el mejor servicio público en materia de limpieza. ¿Que hay que seguir mejorando? Sin lugar a dudas, yo siempre lo reconozco, hago siempre ese ejercicio de honestidad. Sin embargo, las dos iniciativas del día de hoy tenían un propósito muy distinto, que era, de alguna forma, condenar pues esa supuesta denuncia de acoso sexual, que no es ni siquiera tal denuncia de acoso sexual, fue a colación de una entrevista que tuvo la representación del Comité de Seguridad y Salud, en una entrevista ordinaria que mantuvo con algunos trabajadores. Una tercera trabajadora, decía tener conocimiento de un caso de acoso sexual en el ámbito de la empresa. Se activó el protocolo de forma inmediata y esa persona, ese testimonio, se deshizo de lo que trasladó en esa entrevista privada. De hecho, dijo que no quería saber absolutamente nada y que no quería tener conocimiento del asunto. A pesar de eso, insisto, como el protocolo se había iniciado, bueno, pues se han tomado las medidas necesarias para recordar que cualquiera que se encuentre en una situación de presunto, supuesto, posible situación de acoso tiene la posibilidad de activar el protocolo y de que el protocolo de alguna forma se ponga y funcione en el ámbito de la empresa. Y luego, con respecto a las dos denuncias de acoso laboral, bueno, están efectivamente judicializadas. En este caso son dos trabajadores, uno que, bueno, pues tenemos conocimiento presuntamente
haber grabado una entrevista personal con la figura del gerente, una entrevista, una interlocución que tuvieron ambos en el propio despacho del gerente, y presuntamente hubo una grabación, lógicamente no autorizada. Bueno, pues fruto de eso surgió una controversia y, bueno, pues supuestamente ha ido y ha interpuesto una denuncia. Ya veremos qué dicen los tribunales. La segunda denuncia se produce por parte de un trabajador al que se le ofrecen o se le asignan otras funciones que no gusta y, bueno, pues interpreta que eso supone una situación de acoso. Ya veremos qué dicen los tribunales. Lo que sí hemos vuelto a evidenciar en el día de hoy es que ya se condenaba no solamente a la figura del gerente, no solamente se condena. La primera denuncia por acoso laboral a la que te has hecho referencia dice que se grabó. No. Este trabajador asistió para pedirle explicación al gerente de unos cambios en lo que es sus tareas y el gerente, delante de trabajadores, presuntamente agredió al trabajador representante de los trabajadores. Eso presuntamente, eso es lo que ustedes dicen. No lo has dicho. ¿Sabes lo que pasa? Incluso en el día de hoy, ustedes no han utilizado la palabra presuntamente. No, pero no me habéis dejado terminar, Dani. No he terminado. Es que hay que terminar. Que no quieres dejar hablar a los demás. Bueno, pero por favor, pero si yo he escuchado históricamente vuestras interlocuciones. Ha explicado con cierto... Lo que no queréis escuchar es lo que os tengo que decir, que es lo que os vuelvo a decir un presunto una y otra vez. Es que ustedes agresión por parte del gerente a un representante de los trabajadores. Y eso no lo has dicho. Ustedes tienen la costumbre de condenar cuando no lo hacen los tribunales. Ustedes condenan y en el día de hoy han pedido la dimisión de 2 personas que no están condenadas. Esto es ineficaz. Está haciendo un gerente que no está actuando bien. Incluso pero eso lo dice usted, no lo dice ni siquiera la totalidad del comité de empresa, ni tampoco los trabajadores. ¿Han escuchado lo que han dicho los trabajadores esta mañana que han intervenido? ¿Usted ha escuchado lo que dice el comité de empresa? El presidente del comité de empresa. Representación del comité, en representación de la mayoría, no de la mayoría, no una parte. Hay 7 sindicatos representados. Yo creo que imagen que están viendo los representantes del comité de empresa. Y Manolo Belmonte ha actuado como presidente. Ya está claro lo que ha pasado, ya está claro. Pero una pregunta, ¿usted cree que la ciudad de Málaga está limpia? Bueno, la ciudad de Málaga está limpia, pero siempre es mejorable. Por supuesto que siempre, todo es mejorable. Por supuesto que sí. Y por eso se está haciendo el esfuerzo en materia de limpieza que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Nosotros los malagueños cuando bajamos y que vamos a seguir haciendo. Málaga es una ciudad complicada. Málaga es una ciudad complicada, ¿sabe por qué? Porque disfrutamos de un clima fantástico. De unos auditores externos, no se han puesto en manos de profesionales que mejoren la calle de una empresa que tiene varias unidades productivas. Ojo. Uno a uno. A ver. Disfruta de las terrazas y Málaga tiene un clima muy positivo, un clima muy positivo, pero negativo en algunas Elisa, no vamos a desviar el tema. Y no ayuda a limpiar ni el clima ni por supuesto la Limasan ha cerrado un presupuesto histórico. Por supuesto. Ha cerrado un presupuesto histórico. Gasto por habitante superior a Madrid y a Valencia. Y Málaga sigue sucia. ¿Por qué sigue sucia? Porque Limasan tiene varias unidades productivas y no se están gestionando bien. ¿Y qué es lo que se está haciendo por parte de Limasan? Comprar maquinaria. O sea, mientras hay maquinaria que está obsoleta, se está comprando maquinaria que no sirve, como los mini hidros. Los mini hidros nos han trasladado que no quitan la suciedad incrustada de las aceras. Y son maquinaria muy costosa, que comprometen muchísimo presupuesto municipal y que hacen falta muchos años para amortizar esa inversión. Si tú te pones en manos de unos auditores externos y de especialistas en gestión y optimización de los recursos, seguramente te dirían que esa actividad del baldeo que se hace de manera puntual o para quitar la suciedad incrustada de las aceras se externalice como lo está haciendo Sevilla. Ahí está la clave. Para cerrar, muy brevemente, si estamos pagando mucho dinero por un servicio y la ciudad está sucia, ¿dónde creemos que está el problema? Desde nuestro punto de vista, Elisa, por favor, desde nuestro punto de vista, en la gestión. Hay una mala gestión. 100% pública, por cierto. Nosotros siempre estamos 100% pública. Porque recordamos, yo tengo memoria, porque yo llevo 25 años aquí y me acuerdo de las míticas huelgas de Limasa y de los conflictos, no sé si usted se acuerda o estaba aquí, cuando era la gestión privada. Esto era un desastre, un absoluto desastre. Y ahora también, con lo cual el argumento de que pública y privada no, yo no estoy ni a favor de la pública ni de la privada. Sí, usted ha propuesto privatizar. Yo estoy a favor de la buena gestión. Un segundo. Hombre, cuando son gastos estructurales, déjeme que no
termine el razonamiento, como usted pedía, no vas a tener gastos fijos para un servicio pero vamos a dejarlo terminar. Termino el razonamiento. Si ahora está mal, antes estaba peor, imagínase cómo estaba. Entonces, es correcto que sea municipal, que sea un control democrático sobre algo tan estratégico como la limpieza. Lo único que pedimos es que se gestione bien y que al frente de la gestión cotidiana de la empresa haya gente cualificada, que no se dedique, en vez de apagar fuegos, a encender nuevos fuegos. El estilo García Paine, y eso lo dicen el propio informe, que es un informe técnico de prevención, está generando un pésimo clima interno en la empresa y tomando decisiones erráticas. Y la coordinación política de eso es de la señora Teresa Porras. Esto no es personal, no es un tema que tengamos algo personal contra Teresa Porras. Es que queremos, es que no es así. Queremos que esta ciudad se merece a alguien cualificado para llevar algo tan importante. Y la señora Teresa Porras no está cualificada para eso. Los resultados de la historia de la señora Porras a ustedes les molesta especialmente. No estamos hablando de eso. No, queremos una empresa que funcione bien. La forma de defender de la señora Porras a ustedes les molesta, porque una señora pasional que está al pie de calle, está al pie de calle. No me importa que sea pasional, quiero que gestione bien. Al vecino, cosa que ustedes no hacen. Entonces, visitan poco los barrios, pisan poco las calles. Bueno, Elisa. Te dice que los barrios están contentos. El equipo de gobierno. ¿Los barrios están contentos con la limpieza? ¿Los barrios están contentos con la limpieza? Hay barrios que no conocen a su concejal de distrito. Y en eso nos estamos dejando la piel. Y eso es lo que tenemos que medir, ¿no? No solamente la gestión, hay otras cuestiones, que es la colaboración, la pedagogía, la colaboración ciudadana. Yo no he dicho que la gente sea sucia, digo que tenemos que seguir profundizando en la pedagogía, la colaboración. Esto es un asunto de todo, no es solo el asunto de la señora Teresa Porras, el asunto de la señora Teresa Porras. Pero habrá que cesar a un gerente que está llevando una mala gestión. Pero porque ustedes lo digan. Pero porque ustedes lo digan. Porque el gerente no ha dado explicaciones de por qué no funciona el La ciudad de Málaga está sucia, los barrios están sucios. A mí no me tiene que decir, tienes que ir a los barrios. Yo es que vivo en un barrio, yo me muevo por los barrios, yo sé perfectamente cómo está y sé lo que dicen los vecinos y las vecinas. Y es que la ciudad está sucia y suspende. Y esa es la realidad. Y cuando hay un gerente que cobra 120.000 euros, un sueldo galáctico, y además suspende, lo que tiene que hacerlo es cambiarlo. Así de claro. No pasa nada. Sencillo, directo. Para mejorar una inversión récord. Le garantizo que nos vamos a dejar la piel para que la limpieza en la ciudad mejore. Vamos a hacer un punto y aparte para no centrarnos solo en este asunto. La vivienda también ha sido motivo de análisis y de debate durante el Pleno. Les planteo dos ideas. Una, todo lo que es el encauzamiento de Campanilla, del río Campanilla, con la idea de una zona de expansión de la ciudad pues que pueda por fin, ¿no?, desarrollarse esos proyectos. Y me gustaría plantearles también la noticia que ha surgido esta semana de que ya se va a permitir en el futuro construir por encima de la ronda, que eso era como una especie de línea roja que durante muchos años tuvo, ¿no? Pulmón verde, ¿no? Sí, pero que ahora pues parece que la Junta ya va a permitir construir, lo que permitiría ampliar, ¿no?, una zona de construcción. A partir de esos dos planteamientos, me gustaría saber, vamos a empezar por Nico Guilía. Nosotros creemos que es urgente una regulación democrática de los precios. Si no se hace eso, todas las medidas que se tomen en cuanto a promoción de vivienda va a seguir los precios disparados. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que tiene el mercado de la vivienda en Málaga está siendo un imán para un montón de gente que hace dinero con la estructura de lo que es la economía rentista vinculada a la especulación y a la burbuja alcista de precios. Vuelvo a insistir en este concepto para ver si avanzamos un poquito en un debate riguroso. Regular los precios de la vivienda... ¿Qué significa regular? O sea, digo, poner tope, por ejemplo, que se apruebe, que se decrete Málaga como zona tensionada y se ponga unos índices del precio de los alquileres, por poner una idea, que tengan más relación con lo que cobra nuestra gente. Porque no tiene sentido que uno ve los gráficos de la vivienda y hay una diagonal que va para arriba en el precio y los salarios van subiendo por abajo. Como se suele decir, los precios suben en ascensor y los salarios en escalera. Entonces eso genera un enorme malestar social y gente que se está enriqueciendo de esa condición. Pero que nadie se espante, por favor, y levantemos, Elisa, el nivel del debate, porque estas medidas se implementan en 17 países de la Unión Europea. Tienen escala de precios, tope de precios y se combate la especulación. Lo que no podemos hacer aquí, hoy y aquí es lo que pasó y lo que yo decía, si abrimos el móvil y vemos Idealista, por poner una empresa que, digamos, en 10 segundos, que tenemos que hacer una pausa. Se está promocionando viviendas ilegales, pisos de 20 metros cuadrados a 900 euros. ¿Sabe que en Málaga no se puede? Tiene que tener más de 30 metros cuadrados y para eso tiene que tener cédula de habitabilidad y permiso de ocupación. Y el ayuntamiento lo permite. Idea como introducción, ahora seguimos hablando, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Estamos hablando en la Alameda sobre todo lo que ha pasado en el pleno del Ayuntamiento de Málaga esta mañana y lo estamos haciendo con los representantes de los 4 grupos en el Ayuntamiento, del Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Con Málaga, y estábamos hablando de la vivienda, que también ha ocupado muchos minutos de ese pleno, y después de la introducción que ha hecho el representante de Con Málaga, Nico Guiglia, Daniel, que en algunos aspectos son parecidos los planteamientos en cuanto a regularización del precio y algunas medidas más, ¿no? Sí, prácticamente de toda la intervención de Nicolás puedo suscribir en lo mismo que estamos pidiendo a nosotros. Lo voy a decir muy claro, hay que intervenir en el mercado de la vivienda en Málaga. Es imposible seguir aguantando... Vamos a ver qué significa eso, igual que... No, lo voy a explicar, hay que bajar los precios. La ley de vivienda lo permite, pero aquí en Andalucía no se está aplicando. Hay que aplicar la ley de la vivienda, hay que declarar Málaga zona tensionada. Yo participé en una conversación entre la ministra, el alcalde y yo, que estábamos los 3 debatiendo sobre esto, y le dijo la ministra, lo he dicho muchas veces, el alcalde es conocedor de esta conversación, le dijo a la vivienda, alcalde, la ciudad de Málaga es la que recoge todas las condiciones, es la que más condiciones recoge para ser declarada zona tensionada de alquiler. Los precios tienen que bajar, por tanto hace falta medidas a corto plazo, a medio y largo. Construir vivienda, que es lo que estamos haciendo en estos momentos como ayuntamiento, construir vivienda, para construir 10.000 viviendas hace falta casi una década. Cuesta mucho trabajo construir vivienda, tiene que estar solo disponible, hay que empezar a construirla, tiene que haber financiación. Gracias al Gobierno de España yo lo he podido demostrar. Gracias al Gobierno de España hay financiación. La Junta de Andalucía ha mantenido su financiación. Quien ha triplicado por 3 la financiación para que se pueda construir vivienda es el Gobierno de España a través del plan estatal. Lo ha reconocido esta mañana su compañero, el responsable de vivienda, que sabe los datos perfectamente. Por tanto, hay que ir a medidas a corto. Hay que prohibir, eliminar viviendas de uso turístico. Una vivienda de uso turístico tiene una rentabilidad... Eliminar todas las viviendas de uso turístico. Hay que empezar a ir eliminando, porque el Ayuntamiento también lo acaba de hacer. El Ayuntamiento ha aprobado una medida cosmética y es que no se dé ninguna licencia más de uso turístico. Ya hay 14.000. Es que no se pueden dar más porque prácticamente no habrá más. Es que son 14.000 viviendas de uso turístico las que hay en Málaga. Por tanto, hay que ir eliminando lo que son las viviendas de uso turístico porque tiene una rentabilidad de un 400% frente a una vivienda que está en régimen de alquiler. Según datos de la Universidad de Málaga, con un informe, y del Banco de España, reconocen que ha subido un 40% la vivienda en alquiler por culpa de la vivienda de uso turístico en Málaga. Y por último, aparte de lo que es la declaración atencionada, construir más viviendas de VPO, es que hay que inspeccionar. Es que todas esas viviendas ilegales que están que se están ofertando en Airbnb, en plataformas, tienen que estar sancionadas y tienen que tener un recargo. No puede ser. Por tanto, ante esta situación hace falta intervenir el mercado para que bajen los precios del alquiler, de la compra y, lógicamente, también seguir construyendo vivienda, que hay una gran demanda. Pero con 34.000 demandantes de VPO, estamos haciendo las cosas de este ayuntamiento muy mal. Bueno, yo primero que antes de empezar a valorar el problema de la vivienda y la emergencia habitacional, la gente tiene que saber que una cuarta parte del precio de una vivienda se va a pagar impuestos, que tenemos 2 informes homologados que concluyen que España es el país de la Unión Europea que mayor presión fiscal tiene a la vivienda, hasta un 30%. Por lo tanto, el primer especulador es el Estado y las comunidades autónomas que se han puesto las botas recaudando IVA, IBI, sociedades, IRPF, tasa de demolición, de licencia de primera ocupación, plusvalía municipal, se han puesto las botas y no han construido vivienda de protección oficial. Nosotros proponemos revisar todos esos impuestos para que esa cuarta parte del precio de una vivienda que se paga, no porque los precios hayan subido, se paga porque se le paga al Estado y a las comunidades autónomas una cuarta parte de ese precio, revisarlo y reducirlo en casos de primera vivienda para que los jóvenes y las familias no tengan que pagar esa parte. Luego, en segundo lugar, decir que aquí cuando los precios suben es un problema de oferta y demanda. Eso está claro, ¿no? Porque son principios básicos de economía. Entonces, si aquí lo que pretende la izquierda es que, en primer lugar, crear inseguridad jurídica, porque en el momento en el que tú intervienes el mercado del alquiler, le estás diciendo a un propietario que tiene que poner un precio del alquiler y que no lo puede subir. ¿Qué es lo que hacemos? Asustar a los propietarios que ya están asustados. Ojo, que más de un 90% de los propietarios son pequeños propietarios, no son fondos buitres. Por lo tanto, esos pequeños propietarios que ya están ofreciendo su segunda vivienda
en alquiler de larga duración, las van a retirar del mercado en cuanto escuchan hablar de la ley de vivienda o de intervención del precio del alquiler. La clave está en construir más viviendas para que haya más oferta. De esta manera baja el precio. ¿Cómo se construye más vivienda? Agilizando la reparcelación de los suelos. Porque hay suelos en Campanilla, hay suelos en Puerto de la Torre, pero la reparcelación de esos suelos están tardando 10 años porque el Partido Popular en la Junta de Andalucía, que ha publicado la Ley de Impulso para el Sostenimiento de Andalucía, que dice que hagamos un nuevo PGO para agilizar la tramitación de los suelos, aquí el PP en Málaga todavía no ha hecho un nuevo PGO y vivimos con un PGO del año 2011 que no permite agilizar todas las oportunidades del decreto y de la lista. Una pregunta técnica, digo, para darle un poco de rigor al debate. Si usted dice que cuanto más vivienda van a bajar los precios, ¿cómo explica que en la anterior burbuja, digamos, urbanística que hubo en este país, se construyó en España más vivienda que en toda Europa junta y los precios no pararon de crecer? ¿Que fue una burbuja financiera? No. Fue una burbuja financiera, fue un problema de que las entidades bancarias, sobre todo las cajas que estaban politizadas, estaban dando dinero por encima y tasando por encima de un valor real de ese bien. Y entonces, pero eso no me una está burbuja respondiendo. Financiera. No, al revés, ella dice que había abundancia de crédito. Desde ese boom económico, que creo que terminó en el año 2008, no se ha construido nada hasta ahora. Y ahora hay que construir toda la demanda acumulada más la demanda anual. Por lo tanto, los expertos dicen que hasta dentro de 10 años no vamos a hacer frente a esa demanda y los precios no van a bajar. Si no agilizamos los suelos. En la crisis del 2012 se desplomó el precio de la vivienda. Sí, claro, bueno, es que fue una burbuja financiera. Es un mercado inelástico. Es falso que cuanto más vivienda automáticamente van a bajar los precios, porque si siguen viniendo capital extranjero, compradores de fuera, y hay compra especulativa, por más que usted construya más, si los precios no se contienen, va a seguir subiendo. Eso está demostrado. Muy bien para el clima, es ciencia. Pero se le demuestra una vez detrás de otra que el 81% de los propietarios en Málaga son pequeños tenedores, no son grandes manera, lo que nosotros estamos debatiendo otra cosa. No obstante, puntualizar un tema que proponemos prioridad nacional. Decía el señor Pérez Morales que para tramitar o para poner a disposición de los malagueños o de los españoles 10.000 viviendas se tarda 10 años. Pues quién lo diría, ¿no? Usted prometió a los malagueños en la última campaña electoral, a los malagueños en esta legislatura 10.000 viviendas. Usted mentía a sabiendas, como estamos comprobando en esta noche, igual que lo ha hecho su gobierno. Su gobierno, desde que ustedes llegaron al gobierno, prometieron la construcción, pero si el tiempo que se trata es que está falseando las cosas. 240.000 viviendas. No solamente no han llegado esas viviendas, al igual que tampoco llegaron las viviendas de la Sareb que ustedes prometían a los ayuntamientos, tampoco han llegado a los ayuntamientos, ¿cómo van a llegar de defensa que ustedes prometieron? Al igual que, insisto, tampoco están ejecutando los presupuestos. Si es que el año pasado con la crisis de vivienda que hay en nuestro país, en la Junta de Andalucía que tiene las competencias, el año pasado 2.500. Bueno, aquí Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas y solo ha ejecutado un 5%. Pero es normal que no las ejecute si el dinero se lo gastan en pagarse la fiesta. Es más, señor Daniel Pérez Morales, con la inyección económica que ustedes han percibido de Europa, más de 140.000 millones de euros que destinaron la pírrica cantidad de 1.000 millones y solo han ejecutado a día de hoy un 12%. Pero que el Partido Popular tampoco ha hecho nada en materia de vivienda, Elisa. Tan dramática. En el ayuntamiento, les recuerdo lo que hemos hecho en estos últimos años. Y en la Junta de Andalucía. 5.300 va genial. En Málaga va genial. La cuestión de la vivienda va genial. El bolsillo de los malagueños cuando se tenía que haber ejecutado con el bolsillo de los andaluces, gestionando estos señores que ahora tienen un modelo que tampoco compartimos, porque su modelo en Cataluña, ya vemos los resultados de las políticas intervencionistas sobre el IPC. Ustedes falsean sobre el incremento del IPC. Informes de la Universidad de Barcelona, no de idealista, de la Universidad de Barcelona. ¿Qué es lo que dice el propio Observatorio de la Vivienda de Barcelona? Que ustedes han sacado del mercado, que han salido del mercado del alquiler un 27% de las viviendas que se ofertaban. Muy rápido. Que en el año pasado han disminuido los contratos de alquiler en un 17%. Le voy a explicar por qué. En un 53%, han sacado ustedes del mercado del alquiler de larga estancia para irse al alquiler de temporada. Sí, Esos son los resultados de la política intervencionista, que son, por cierto, muchísimo peores los términos los que plantean estos señores, que la política de la patada en la puerta, la expropiación, Venezuela, Cuba, Chupito. Pero si lo dice su compañera, si lo dice abiertamente en cada pleno, exprópiese. Elisa, a ver, allí donde hay una intervención democrática de los precios,
analicemos... ¿Qué significa la intervención ¿Te lo explico? democrática? Pero si me dejas hablar te explico algo, pero es que no si paras de lo más hablar, déjame hablar un democrático poquito. Es una ley Déjame que hablar un garantice poco, la por propiedad, favor. que proteja la Déjame propiedad hablar un privada. poco, por favor, Nico. que es un tema, te lo juro por Dios que lo estoy estudiando por la noche. Mira, Ámsterdam, París, Viena, ciudades de Dinamarca, Escocia, etcétera, 17 países de la Unión Europea implementan un marco legislativo que permite que la gente haga dinero alquilando su casa, pero no cualquier dinero, porque es un bien tan básico que desde un razonamiento democrático se dice, usted no le puede poner el precio que quiera. Lo siento mucho, yo sé que usted dice, el propietario tiene derecho a poner cualquier precio. Mire, no, porque estamos en una situación de emergencia habitacional. Usted va a ganar dinero, pero no tanto dinero. Pues la retiro del mercado. No, escucha, mira. El Me problema, va a obligar a ponerla en el mercado Escúchame, también. Lo que termino pasa- rápido, lo que pasa aquí en Málaga- porque la ley de vivienda, 15.000 escúchame, viviendas cerradas. la ley de vivienda, que lo ¿Por sepa, qué? escúchame, ¿Por qué? Por la Ley Nacional de Cerradas Vivienda. a Seguramente cárcel, esa será la Por diferencia en esos favor, países. La ley de vivienda facilita San la debate ocupación. democrático, atiéndeme. Facilita la Mira, Que pueda terminar. Mira, muy rápidamente, la ley de vivienda tiene dos agujeros, ¿vale? Que es fruto de la negociación que hubo entre Podemos y Ábalos. Y es que Fíjense qué cosa de la vida, que Bildu. se dejaron dos agujeros, que es el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. Los marcos legislativos europeos lo que recomiendan es que no haya agujeros, es decir, que se pone un tope de precios y que el propietario no tenga donde escaparse, entiéndase, para seguir lucrándose en términos especulativos, sino si se hubieran tapado esos agujeros, que es lo que decíamos nosotros de la ley, lo que pasa en Barcelona no pasaría porque no se llevan una vivienda de alquiler residencial a alquiler de temporada, porque el tope de precios impactaría también en el alquiler de temporada. Y por eso hay que modificar la ley para hacerla europeizarla, ¿me entiende usted? la ley Para de proteger vivienda, la Europa, propiedad privada. Europa. Esa es la diferencia Ajá. de nuestra ley con la europea. Y Ámsterdam en Europa es- se protege Ámsterdam la es propiedad Caracas. privada. Ámsterdam Aquí es se Caracas. penaliza, por ejemplo, la ocupación. Para. Si eso es con lo que ustedes Ámsterdam es plantean. Caracas. Yo estoy hablando de Europa. ¿Usted qué me habla de Caracas? Protejan Europa. la propiedad privada. Está en peligro la propiedad privada en Ámsterdam. Y cuando ustedes En protejan Viena, la propiedad en Viena. privada, que la las ley de personas que vivienda tienen... facilita la inquiocupación, Sí, es lo una ley niego. de vivienda que traslada Pero las es que no se está obligaciones que aplicando la tienen ley las de vivienda, porque se administraciones. dice Eso es el decreto barbaridades. antidesahucio. Hable con rigor, Que fue hable una con situación rigor. Que fue muy desagradable, se suicidó un señor porque las administraciones culpa de la ley de llevaban vivienda. 40 años, Qué vergüenza. 40 años sin hacer Yolanda, nada por por esa favor, persona. ¿Por ese qué? hombre. ¿Por qué trasladáis a un propietario las obligaciones vergüenza. que tienen las administraciones No, no, no. con respecto a, No trasladamos nada. a los derechos sociales de vivienda? ¿Por qué tiene que asumir No, no. un propietario las obligaciones que tiene que asumir una administración? Eso lo están haciendo ustedes con la ley de vivienda. Y le digo por qué. Porque han modificado la ley de Yolanda, enjuiciamiento en la ley civil de para vivienda no se aumentar está- los no se plazos está del aplicando la ley de desahucio. vivienda. Los plazos Es que del no es la ley de desahucio se están vivienda. aumentando hasta Hablamos con 2 propiedad. años. Eso no es la ley de Hasta 2 vivienda. años. Sí, No, porque no. han modificado la ley de No, enjuiciamiento no, civil. pero no, Si se declara está vulnerable, aplicando. si una persona se declara vulnerable, se aumentan los plazos del No queremos desahucio. que haya niños Y en el la calle, problema, ¿sabe usted? el problema es que Que ustedes sí. no le pueden trasladar esas obligaciones a un propietario. ¿Ustedes creen porque que crean si la inseguridad propiedad, jurídica? si no existiera inseguridad jurídica, esos malagueños que tienen 16.000 viviendas cerradas a día de hoy, no la pondrían a explotación? Si existiera esa seguridad jurídica No, porque están conforme a no, su no. ley Es infringir nacional. la propiedad. Claro Pero que ¿por qué porque no? las políticas Pero sociales claro de que sí. vivienda no Perdón. las tiene que No, hacer un prefieren propietario. Yo creo que tener, estáis de acuerdo, prefieren ¿no? sus casas cerradas Muy según breve, estos señores muy de la breve. El propietario izquierda. tiene que hacer la Este propiedad. debate, Por favor. Vamos a escuchar. Este debate puede ser Pregunto. más o menos apasionante, pero podemos ir al rigor. Mire lo que nosotros le propusimos, para que lo sepa y votaron en contra. Que haya una investigación, un informe técnico riguroso que lo haga la Universidad de Málaga para saber por qué hay 16.000 viviendas vacías. Ellos dicen que es porque están los propietarios durmiendo bajo de la almohada con miedo a que se la ocupen. Y nosotros decimos que hay comportamientos especulativos, que hay gente a la que le interesa, porque le saca más rentabilidad, jugar de alguna manera el casino especulativo. ¿Lo podemos investigar? ¿En cuántas viviendas hay pero ocupadas? ¿podemos hacer un informe? Bueno, es que ya tenemos un Mire. informe del problema que Observatorio de la ese- Vivienda, del Instituto Municipal Falso. de A la ver, Vivienda, donde no le hay crea a Pomares, no le más de creas a 600 Pomares. casas No le creas a ocupadas Pomares. legalmente. Y A ver, ojo, vamos a ver. hay un riesgo muy grande. Es que tenemos un informe que sacó el año pasado el Y luego el Instituto señor- Municipal de la Vivienda, donde hablaba que se había aumentado. Esos datos Desde que se son- aprobó la Ley de Vivienda del año 2023, se había aumentado la ocupación y la inquiocupación ilegal en el triple, y que ascendían a 600 viviendas las que estaban ocupadas del Instituto Municipal de la Vivienda. Y ojo, es muy serio, porque hay personas en cola de espera vulnerables que están esperando a una vivienda de uso público que está ocupada por personas que en su día podrían ser vulnerables, pero que a lo mejor ahora han venido a mejor fortuna y que siguen
siguen ocupando esa vivienda porque los informes de vulnerabilidad no se actualizan. Y eso es una de las medidas de la ley de vivienda, que traslada las políticas sociales de vivienda que tiene que realizar la administración en un propietario. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, en que un propietario no tiene por qué asumir las políticas sociales de vivienda. Pues con esa ley de vivienda el propietario las está asumiendo. Se llama garantismo. Lo que sí está claro es que el debate de la vivienda nos pone de manifiesto que estamos ante una emergencia habitacional, que es dramático lo que se está viviendo, que esta mañana han tomado la palabra Pilar, lo ha tomado Raquel, han explicado su situación, pero son personas individuales que le ponen el rostro a la situación que hay. Y quiero corregir a la señora señor Pérez Morales, estructural de este país. Hay muchos nombres en este país. Y ustedes no ejecutan los presupuestos que tienen en vivienda. Es que no entiendo nada. En Málaga no se está aplicando la ley de vivienda porque la Junta de Andalucía se ha declarado insumisa. Por tanto, lo que no se está explicando es la zona tensionada. Correcto. Poner límite al alquiler. Es poner límite al precio del alquiler. Vamos a hablar con propiedad. No se está aplicando la zona tensionada, ¿sí o no? La ley de vivienda en Málaga. La ley de vivienda se ha aplicado a la hora de modificar la ley de enjuiciamiento civil. Hay que aumentar el parque público de vivienda en régimen de alquiler municipal, propiedad. Y una cosa muy importante que nos ha dicho aquí hasta ahora y que creo que es importantísimo. Las viviendas que tengan categoría de protección oficial la tienen que mantener de por vida. No hay que quitarle la catalogación de vivienda de protección oficial para que a los 10 años, cuando se le quite la protección, se pueda especular por eso. Es un error gravísimo. Porque eso es dinero público, es de todo, y viene del fondo estatal. Y si en esas imágenes que hemos visto al presidente del gobierno en Málaga visitando viviendas, es porque la financia el gobierno de España. Y cuando vino el dinero de Europa, yo quiero recordar que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, y Paco de la Torre fueron a Europa para decirle que no vinieran dinero a nuestro país. Una pregunta que le quería hacer al representante del Partido Socialista. ¿Qué opinión le merece que el Ayuntamiento tenga 30 millones de impago de alquileres sociales? O sea, personas que están viviendo en viviendas sociales de alquiler y que no pagan. Pagan alquileres de entre 50 a 100 euros. Lo sé. ¿Qué opinión le merece? Digo, solamente la opinión. Todo el mundo tiene que hacer frente a sus obligaciones. Si tienen que pagar, tienen que pagar. Yo no estoy a favor si no pagan, que los informes de vulnerabilidad digan cuál es la situación de cada familia. Pero lo que sí está claro es que lo que no hay que echar es familia a la calle con niños pequeños, que es lo que estamos viendo a diario en Málaga. Eso es evidente. No, yo no creo que en Málaga se esté saliendo. Sí. Yo he estado mucho presencialmente. Ninguno por motivos de impago, todos por ocupación. Falso. Todos. Absolutamente falso. He estado yo. En el Ayuntamiento de Málaga no se ha hecho ningún caso. No, digo en privado, en el mercado privado está pasando. Pensaba que hablaban de vivienda, en la vivienda que son del ámbito municipal. Vivienda de gestión municipal. Nunca. La deuda contraída se tiene que pagar. Porque si tú tienes una vivienda, tienes que, en este caso, hacer frente a las obligaciones. Los municipales son por ocupación, por casos de ocupación. A ese número al que se refería ¿Pero qué opinión le merece, Gómez? por ejemplo, que esa deuda de 30 millones de euros de alquileres sociales que no se pagan? ¿En cuánto tiempo, perdón, Manolo, y cuánta gente se sabe? Pues yo creo que son 10 años, ¿no? En los últimos 10 años, lo que ocurre es que sí es cierto que en los últimos tiempos, desde que se pone en marcha la Ley Nacional de Vivienda, se ha incrementado el porcentaje de deuda. Decía el señor Pérez Morales que hay que aumentar el parque público de la vivienda. Por supuesto que sí, eso se está dedicando precisamente en este momento el Ayuntamiento. Este año estamos invirtiendo más de 120 millones de euros, por cierto, del bolsillo de los malagueños, un 12% del Gobierno central, con cargo a los Next Generation, dinero europeo, que es importante que los malagueños lo sepan, pero resulta que el parque público, que ahora estamos ampliando en 5.000 viviendas que tenemos en este momento en promoción, 1.000 ya están en construcción, otras a punto de empezar, a punto de iniciarse la construcción, pero resulta que el parque público de vivienda es el que se ha dotado este ayuntamiento, porque insisto, cuando ustedes tenían la competencia en la Junta de Andalucía, 37 años, todas esas recetas que hoy nos ofrecen y esas lecciones que nos dan en materia de vivienda, ¿sabe cuál fue la realidad de su apuesta de vivienda en la ciudad de Málaga? La financiación gracias al Plan Estatal de
del gobierno de Zapatero. 68 viviendas. El dinero venía Esa fue la del plan realidad. estatal de No Zapatero. dice la Lo ha verdad. reconocido su propio 650 compañero, el millones de señor euros Pomar. del bolsillo Di la verdad. de los malagueños. No estoy diciendo la verdad. Igual que a día de No hoy, estoy le diciendo la verdad, insisto, Elisa. en un porcentaje de un 53%, las viviendas que en este momento se están promoviendo en la ciudad se está haciendo con dinero municipal, con dinero de los malagueños. Bueno, aquí ya sabemos en qué gasta el Partido Socialista el dinero. Yo creo que alardear de que el Partido Socialista gasta el dinero en vivienda, tenía que saltar por ahí. la cara de cemento Vamos a hacerlo armado. de forma rigurosa. Con los casos de corrupción que están invadiendo el gobierno de España y que rodean a Pedro Sánchez con su mujer pentaimputada, el hermanísimo y con toda la trama que hay. Y si hablamos del despilfarro político de la Junta de Andalucía durante 40 años, creo que eso no da nada, ¿no? Cuando Juanma Moreno llegó al gobierno, el Partido Popular llegó al gobierno de la Junta, nosotros lo investimos porque necesitaban de nuestro apoyo, con una condición, y es que auditaran la administración paralela de la Junta de Andalucía, que eran los 230 entes instrumentales que había, con 30.000 enchufados que había montado el Partido Socialista en esos 40 años, y esas auditorías que se gastaron el Partido Popular 5 millones de euros en hacerlas, concluyen que hay duplicidades, que hay gasto innecesario, que hay duplicidades con respecto a las consejerías a las que están adscritas y que sobran muchas de ellas por el objeto. Y estamos hablando de 17.000 millones de euros al año, que es lo que nos cuesta la sanidad. ¿Cuántas viviendas se podían haber construido en Andalucía con todo ese dinero? Pero ojo, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Mantener toda la estructura socialista, a pesar de que se gastó 5 millones en esa auditoría. Porque eso le achacamos lo que estás velando, al Partido por ejemplo, el la habéis guardado, Elisa, en política de la habéis guardado en lo que está haciendo el Partido Popular es sacar del ya está bien los bulos de Vox, una falta de verdad. La auditoría están ahí, son públicas. Aquí en Málaga, por ejemplo, Lagarde Olivero y Tecnocasa. Recordemos Tecnocasa, que fue ese proyecto que guardó el Partido Socialista en nuestra ciudad y que se podían haber construido, ya estarían entregadas hoy a los vecinos de Málaga robados si no lo hubieran guardado. Si no hubieran guardado. Lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía en política de vivienda desde colonizasteis el Tribunal Constitucional y modificasteis el Código Penal para rebajar las penas. Mira, los bulos de Vox ya sabemos por dónde van. Eso no es así, es mentira. No había condena, ¿no? Muy brevemente, para volver al tema de vivienda, un poco de humildad a la gente de Vox, que tiene su candidato, aquel de la Junta de Andalucía, condenado también por corrupción. No tenéis más bueno, nada. es importante que se sepa, porque soy los adalides de la pulcritud y tenés gente condenada. Sí, saca datos. ¿Quién ha se llama sido Serrano, condenado? que la gente lo busque, el candidato primero que presentó Vox a la Junta de Andalucía, pero no quiero entrar en ese ¿Dónde barco. está? Volviendo a la vivienda. Ahora no creo que a ustedes les interese. Dime un condenado de Podemos de corrupción. Uno. Bueno, de corrupción otras cosas. Hoy hemos corrupción, hoy estamos en el entorno del 25N. En el entorno del 25N no pueden dar, por ejemplo, ningún ejemplo, ningún partido. Pero dime uno de... No. Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Sacar aquí casos de corrupción cuando ustedes, con la que le está cayendo en este momento. ¿Vale? Cero corrupción. Mire, volviendo a lo de la vivienda, dos temas claves. Que no se desclasifique la vivienda pública. Cualquier experto en vivienda, en políticas públicas de vivienda, sea de derecha, de izquierda, le va a decir eso es un error gravísimo, porque necesitamos contar con un parque público de viviendas en alquiler, que es justamente lo que puede enfriar el mercado. Segunda cuestión, equipos de inspección. Hoy se lo decíamos, con que ponga 5 personas el señor de la Torre a inspeccionar lo que son viviendas ilegales turísticas y las que le dije yo, están alquilando de forma ilegal estudios de 20 metros cuadrados, en 2 meses amortiza el coste, porque las multas que le van a pagar por esas ilegalidades le va a permitir rápidamente amortizar el supuesto coste. Para mí es inversión, el coste que le supone tener un equipo de inspección. Pidámonos como mínimo que no haya ilegalidad. ¿Podemos estar de acuerdo todos en eso? Que no es bueno que en el mercado de la vivienda haya prácticas ilegales. Bueno, lo está viendo. Si abre el móvil, encontrará un montón de ilegalidad. ¿Y por qué permitimos eso? Digo, lo dejo como reflexión. Nosotros hemos denunciado que hay muchísimos apartamentos que se están alquilando de manera ilegal, y no solo eso, sino que se le está haciendo competencia desleal a los hoteles y al sector turístico, porque están jugando con otras reglas del juego. Por eso nosotros también hemos apoyado que se les aplique los mismos impuestos que se les aplica, que paguen la tasa de basura igual que la pagan las empresas que ejercen una actividad económica, para que no le hagan competencia desleal a los negocios. Igual que nosotros presentamos enmiendas
viviendas y hemos llevado iniciativas porque el decreto que aprobó la Junta en el año 2000, en febrero de este año fue o del año 2024, que ya no me acuerdo. De este último. Fue del año 2025. En ese decreto lo veíamos muy laxo, porque precisamente lo que hacía era que aquellos propietarios que tuviesen viviendas de uso turístico es que no tenían que darse de alta ni en el impuesto de actividades económicas, simplemente una declaración de alta en un 036 en Hacienda y que tuviese requisitos de habitabilidad y nada Bueno, más. Cuando a un empresario, a un hotel, le mucho más exigen interesante un plan de y mucho más responsabilidad productivas para civil, los ayuntamientos. un plan de legionela. Ese decreto, por ejemplo, ha recepción permitido a este 24 horas, ayuntamiento una serie de cosas incrementar que le hacen un 20% competencia desleal la a los construcción de apartamentos. los desarrollos de VPO que ya teníamos en marcha. Eso es lo que ha permitido el decreto. Este decreto ha permitido que, por ejemplo, incorporemos suelo dotacional que no necesita desarrollo. Señores, claro, lo que iban a hacer antes parques, ahora hay que ponerlo de alquileres vivienda. sociales a los jóvenes malagueños. Todo eso es lo que ha permitido el decreto de la Junta, decreto que, por cierto, estuvimos durante años exigiendo al gobierno socialista al frente y no, pero el y no decreto quisieron después de 7 años lo hicieron al séptimo año, ¿no? poner en marcha. Pero muy importante, Eso es lo que ha permitido con el tema decreto de las viviendas de uso turístico ilegales que hay. Tanto está ayudando a los ayuntamientos. Propietario. Antes había un número de viviendas por propietario de límite que estaba en 2 viviendas y vosotros habéis eliminado el límite de unidades por propietario, que es lo que nosotros decíamos, porque hay propietarios que es que alquilan de apartamento turístico su casa en verano pues para poder pagar la hipoteca o personas que deciden tener una vivienda para jubilarse y poder vivir cómodamente. Pues esas personas les han prohibido con esta normativa que tengan su vivienda en alquiler como turístico. Entonces nosotros proponemos que hubiese un límite de 1 o 2 por propietario para que no se hiciese negocio con todo esto. Lo que digo es que una cosa también es anómala. Muy rápido, que las licencias sean de por vida de las viviendas turísticas. ¿Por qué? Cuando hay una emergencia habitacional, lo lógico es que eso se pueda modular, que por lo menos tenga un periodo en el que la administración puede revisar la cuantía y esa es la manera de ir reduciéndolas, ¿entiendes? 30 segundos nos quedan. 30 segundos, es lo que está haciendo Barcelona, porque en Barcelona son concesiones por 5 años y cuando vayan caducando los 5 años no se renueva. Y aquí lo que debería hacer, y la Junta de Andalucía lo podría hacer, pero no quiere. Hay 2.000 viviendas de uso turístico ilegales en portales y hay que eliminarlas. ¿Qué falta? Inspección, control y sanción. Nos quedamos con eso. Gracias, de verdad. Yo creo que ha sido muy interesante, ¿eh? Y además vuelvo a darle las gracias a los 4 porque sé que es un esfuerzo. Gracias a Elisa Pérez de Siles, Nico Giglia, Daniel Pérez y Yolanda Gómez. Les espero de nuevo aquí, creo que en el mes de diciembre no, pero ya cuando volvamos en enero sí. Y a ustedes, ¿qué le vamos a decir? Que la semana que viene volvemos y esperamos que estén ahí para estar con nosotros. Hasta entonces.